Me había olvidado poner música. Estamos escuchando Beethoven, para cambiar un poquito. 3. La pena. Si me preguntara qué podría hacerse para mejorar el régimen penitenciario, nada, respondería, porque no es posible mejorar una prisión. Salvo algunas pequeñas mejoras sin importancia, no hay absolutamente nada que hacer sino demolerlas. Qué hermosura. Le quiero comprar a Martin un organito para arrancar, a ver si se engancha. Preguntarnos acerca de la naturaleza o del carácter de la pena puede conducirnos a múltiples conclusiones. Lo cierto es que, con respecto a este tema, una de las cuestiones mayormente debatidas ha sido la de la efectividad de la pena privativa de libertad y, consecuentemente, la de la entidad de la prisión. ¿Es la pena un mecanismo que intenta reformar, educar al delincuente o su objetivo es castigarlo? Es sabido que Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, aborda exhaustivamente la transformación que tiene lugar en el siglo XVIII y XIX de la prisión en términos de humanización del sistema punitivo. La prisión adquiere una centralidad única en el escenario del derecho penal moderno y se presenta como la gran solución para el delito. El anarquismo y puntualmente Kropotkin, en su obra Las prisiones, aborda el tema de la prisión desde una mirada descriptiva crítica. Como se mencionó en el inicio, Kropotkin teoriza sobre el sistema carcelario europeo, mirando especialmente el régimen carcelario francés, el mismo que casi un siglo después Foucault analiza en sus conocidas reflexiones. Me llegó un WhatsApp en la compu, pero bueno. La prisión para Kropotkin no puede ser nunca una instancia superadora del delito, ya que la prisión no educa, sino la criminalidad y genera reincidencia. Repito, la prisión para Kropotkin no puede ser nunca una instancia superadora del delito, ya que la prisión no educa, sino en la criminalidad y genera reincidencia. El hombre que ha estado en la cárcel volverá a ella. Repito, el hombre que ha estado en la cárcel volverá a ella. Por última vez, el hombre que ha estado en la cárcel volverá a ella. Cierto, inevitable es esto, las cifras lo demuestran. Los informes anuales de la Administración de Justicia Criminal en Francia nos dicen que la mitad próximamente de los hombres juzgados por el Tribunal Supremo y las 2/5 partes de los sentenciados por la Policía Correccional fueron educados en la cárcel, en el presidio. Estos son los reincidentes. He aquí lo que se consigue con las prisiones. Pero no es esto todo. El hecho por el cual un hombre vuelve a la cárcel es siempre más grave que el que cometiera por primera vez. Repito, el hecho por el cual un hombre vuelve a la cárcel es siempre más grave que el que cometiera la primera vez. Reitero, el hecho por el cual un hombre vuelve a la cárcel es siempre más grave que el que cometiera la primera vez. Todos los escritores criminalistas están de acuerdo en esto. Para este autor, la prisión no solo aniquila todas las cualidades y capacidades que hacen posible que el hombre viva en sociedad. La prisión deshumaniza, en la medida en que quita sociabilidad al hombre, lo lleva a delinquir nuevamente a raíz de esta desocialización. Este proceso no se lleva a cabo solamente por el tipo de relaciones que se gestan al interior de la prisión, sino también por la actividad misma que lleva a cabo el prisionero. El trabajo de la prisión, trabajo en condiciones de esclavitud, degrada al hombre.
Retomamos. Este proceso no se lleva a cabo solamente por el tipo de relaciones que se gestan al interior de la prisión, sino también por la actividad misma que lleva a cabo el prisionero. El trabajo de la prisión, trabajo en condiciones de esclavitud, degrada al hombre. Es por todo esto que la prisión no logra impedir que se reproduzcan los actos antisociales, sino que lo que hace es reproducirlos, favorecer su aparición. En consecuencia, las reformas no tienen sentido. Cualquier reforma al sistema carcelario, por más importante que sea, solo reproducir un sistema que está viciado, en su misma concepción. La prisión también encarna desde la visión libertaria un mecanismo de economía de la violencia. La prisión moderna, como señala oportunamente Foucault, basa su pretendida efectividad en el control y la vigilancia, más que en el castigo corporal sistemático. Kropotkin mismo sostiene que el ideal de las prisiones sería un millar de autómatas levantándose y trabajando, comiendo y acostándose por medio de corrientes eléctricas producidas por un solo guardián. La funcionalidad de la prisión es también la de controlar una determinada clase social, distribuyendo el castigo entre quienes deben ser controlados. Se toleran ciertas acciones y se penalizan otras. Foucault lo describe con precisión cuando dice, reitero lo último, la funcionalidad de la prisión es también la de controlar a una determinada clase social, distribuyendo el castigo entre quienes deben ser controlados. Se toleran ciertas acciones y se penalizan otras. Foucault lo describe con precisión cuando dice, sería preciso entonces suponer que la prisión y de alguna manera en general los castigos no están destinados a suprimir las infracciones, sino más bien a distinguirlas, a distribuirlas, a utilizarlas. La penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer útil a otra, de neutralizar a estos, de sacar provecho de aquellos. Y si se puede hablar de una justicia de clase, no solo porque la ley misma o la manera de aplicarla sirva al interés de una clase, es porque toda la gestión diferencial de los ilegalismos por la mediación de la penalidad forma parte de esos mecanismos de dominación. 4. Propuesta anarquista. La fraternidad humana y la libertad son los únicos correctivos que hay que oponer a las enfermedades del organismo que conducen a lo que se llama crimen. ¿Cuál es en definitiva la solución a la condición antisocial de la persona que delinque? Para el anarquismo se explica con mucha simpleza y claridad en el paralelismo que hace Kropotkin con la medicina. Hubo un tiempo en que la medicina era el arte de administrar algunas drogas a tiendas descubiertas por algunos experimentos. Pero en nuestro siglo, apoderándose de las cuestiones apenas entrevistas en otros tiempos, ha tomado la medicina en otro sentido. En lugar de curar las enfermedades, la medicina actual trata de evitarlas. Y todos nosotros conocemos los inmensos resultados obtenidos de este modo. La higiene es el mejor de los médicos. La higiene es el mejor de los médicos. Pues bien, lo propio hemos de hacer en lo que atañe a ese fenómeno social que aún se llama crimen, pero que nuestros hijos llamarán enfermedad social. Evitar esta enfermedad será la mejor de las curaciones. En relación con todo lo dicho, el crimen, desde la visión anarquista, solo puede prevenirse desmantelando las relaciones capitalistas existentes. El trabajo en una sociedad de iguales generará lazos de solidaridad y no de conflicto. El trabajo en una sociedad de iguales genera lazos de solidaridad y no de conflicto. Sin propiedad privada no existirá la gran cantidad de delitos que existe. Y si aún quedara un remanente de delitos propio de las inclinaciones o pasiones personales, el mandato de la sociedad anarquista será el de contenerlo desde una lógica diferente a la represiva. En cuanto a los individuos de inclinaciones perversas que la sociedad actual nos legue, debe nuestro
Deber nuestro será impedir que desarrollen sus malos instintos. Y si no lo conseguimos, el correctivo honrado y práctico será siempre el trato fraternal, el sostén moral que encontrarán de parte de todos, la libertad. Esto no es una utopía, esto se hace ya con individuos aislados y esto se tornará práctica general. Y tales medios serán más poderosos que todos los códigos, que todo el actual sistema de castigos. Esta fuente siempre fecunda en nuevos actos antisociales, en nuevos crímenes. Conclusiones. ¿Es posible entonces un sistema penal basado en la libertad? La pregunta. ¿Es posible entonces un sistema penal basado en la libertad? ¿Es concebible la eliminación del sistema punitivo y su reemplazo por principios solidarios que buscan la convivencia sin coerción? Esta es la pregunta a la que tratan de contestar los anarquistas desde distintos puntos de vista. Como hemos visto, la descripción de los efectos negativos de la pena y la entidad selectiva del delito son, de alguna manera, indicios de una realidad que la sociedad quiere erróneamente señalar como justa e igualitaria. Repito esto último. Como hemos visto, la descripción de los efectos negativos de la pena y la entidad selectiva del delito son, de alguna manera, indicios de una realidad que la sociedad quiere erróneamente señalar como justa e igualitaria. La proclamación del triunfo de los derechos humanos de la que el mundo moderno se ufana sigue siendo hoy solo una proclama. El anarquismo nos aporta entonces una visión crítica que excede el conformismo al que estamos habituados en la teoría penal e incorpora una dimensión integral del problema. Porque nuevamente, el problema está en la sociedad y mientras ella no cambie, el delito seguirá siendo utilizado como una herramienta más de opresión y control, y la pena se encargará de reproducir ese sistema. Hermoso. Repito, porque nuevamente el problema está en la sociedad, y mientras ella no cambie, el delito seguirá siendo utilizado como una herramienta más de opresión y control. Hasta ahí vamos bien. Y agrega, y la pena se encargará de reproducir ese sistema. A pensar, gente, a pensar críticamente, a cuestionar esto que fue leído, ¿sí? A criticar, a superar, a pensar, a pensar. Marcelo es el director técnico. Bielsa, capo de Derecho Administrativo, no recuerdo el nombre de pila, decía, yo estudié mucho Derecho Administrativo, decía, no hay que estudiar 9 horas y pensar una. ¿Sí? Hay que estudiar 1 hora y pensar 9. Nos vemos, gente. Que tengan una excelente jornada. Todo les va a salir bien, sobre todo los que están rindiendo exámenes. Vamos, ¿sí? Que es mi primer oral, que esto, que lo otro, que me pongo. Es el primer oral y encima virtual, o a distancia, y bueno, esta es la cuarentena. Nos toca vivir. Y para los que se levantan al mediodía preguntando, mamá, ¿qué hay de comer? Que tengan una excelente tarde. Qué belleza. Nos vemos.